Buenos días, hoy vamos a presentar la evidencia número 2 de química. Acerca sobre los alcanos, alquenos y alquinos. Mi equipo está conformado por Daniela Vizcarra, Santiago Ramírez y yo, Aide Kelpío. Los alcanos. Los alcanos son conocidos como hidrocarburos saturados o parafinas. El nombre de saturados se debe a que poseen la máxima cantidad de hidrógeno que una cadena de carbonos puede admitir, y el término parafina se debe a que los compuestos presentan poca actividad química, debido a la fuerza de las uniones de sus átomos CC y CH. Los alcanos tienen enlaces sencillos entre carbón, y su fórmula general es CnH2n más 2. Características. Primeramente, se dice que son saturados porque en los alcanos las uniones entre los átomos de carbono son simples y estables. Esto los diferencia de los alquenos y los alquinos y se caracterizan por tener uniones dobles y triples, respectivamente, entre sus átomos de carbono. Su manipulación puede ser peligrosa. Es importante saber que algunos alcanos pueden ser inflamables, explosivos o tóxicos, de modo que se debe manejar con extrema precaución siempre a fin de evitar accidentes. Pueden presentar sustituyentes. Los átomos de hidrógeno que acompañan a cada átomo de carbono pueden sustituirse por otros átomos, como halógenos, flúor, bromo, cloro o diversos grupos o radicales. Son muy frecuentes los grupos hidroxilo y metilo. Además de eso, pueden formar estructuras cerradas, lo cual significa que los átomos de carbono se van uniendo entre sí, dando lugar a la formación de cadenas, pero los extremos de dichas cadenas pueden combinarse y formar entonces los denominados alcanos cíclicos, como en el caso del ciclohexano. Pueden sufrir diversas reacciones químicas. Las más comunes son oxidación. Al combinarse con el oxígeno pueden formar dióxido de carbono y agua y liberar energía bajo la forma de calor. Esa es la típica reacción de combustión. Halogenación. Tanto el cloro como el bromo, el flúor y el yodo pueden sustituir a átomos de hidrógeno del alcano. El bien conocido cloroformo es un hidrocarburo halogenado, el triclorometano. Nitración. A altas alturas y en presencia de vapores de ácido nítrico se puede producir la sustitución de un hidrógeno por el grupo NO2, generándose un nitroalcano. Pirólisis. Es la descomposición por exposición a muy elevada temperatura. Propiedades. Algunas de las propiedades más representativas de los alcanos son el estado físico. A 25 grados Celsius los hidrocarburos normales desde C1 hasta C4 son gases, desde C5 hasta C17 son líquidos y desde C18 en adelante son sólidos. Puntos de fusión. En general, el punto de fusión aumenta con el número de átomos de carbono y la simetría de la molécula. Puntos de ebullición. Los puntos de ebullición muestran un aumento constante al incrementar el número de átomos de carbono. Sin embargo, si el compuesto presenta ramificaciones, su punto de ebullición disminuye, debido a que disminuyen las fuerzas de atracción entre sus átomos. Solubilidad. Los alcanos son casi totalmente insolubles en agua. Los alcanos líquidos son miscibles entre sí y generalmente se disuelven en solventes de baja polaridad. Entre las reacciones más importantes de los alcanos se encuentra la combustión, la cual está presente en todos los compuestos orgánicos. Es una reacción exotérmica, es decir, se desprende calor cuando se lleva a cabo, y consiste en que los átomos de carbono de la molécula se combinan con el oxígeno convirtiéndose en moléculas de dióxido de carbono, CO2, y los átomos de hidrógeno en agua líquida, H2O. Usos. Los cuatro primeros alcanos son usados principalmente para propósitos de calefacción y cocina. El metano es conocido como gas natural o gas de los pantanos. Por su parte, el propano y el butano son conocidos como gases licuados. Del pentano al octano son líquidos razonablemente volátiles y se usan como combustibles en motores de combustión interna y como solventes de las sustancias no polares. Los alcanos de 9 a 16 átomos de carbono son líquidos y forman parte del diésel y combustible de aviones, queroseno. Y los alcanos a partir del hexadecano en adelante forman parte de los aceites lubricantes. Aunque los alcanos no son materiales esenciales para los seres vivos, a menudo aparecen como productos intermedios o finales del metabolismo microbiano. Tal es el caso, por ejemplo, de la fermentación metanogénica. Los alquenos. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre dos carbonos. Los alquenos cíclicos reciben el nombre de cicloalquenos. En este caso, tenemos un ejemplo de alqueno, el cual es conocido como 3,3-dietilo 1,4-diexeno. Características.
Los alquenos son más o menos estables, dependiendo del lugar de la molécula en donde se encuentra el doble enlace. Son más estables cuando el enlace doble se encuentra en el centro de la cadena y menos estables cuando se encuentran en los extremos. Y los isómeros trans son más estables que los cis. Abundancia. Los alquenos son bastante menos abundantes que los alcanos. De hecho, se los encuentra en el petróleo natural, pero como un componente muy minoritario. Dienos y polienos. En caso de haber más de un enlace doble en la molécula, estaremos en presencia de un dieno con 2 enlaces, un trieno con 3 enlaces o un polieno con múltiples enlaces. Estos compuestos, sin embargo, carecen de propiedades especiales y se comportan como alquenos normales, excepto que presentan una reactividad muy particulares, dependiendo de la ubicación de la molécula de los 2 enlaces dobles. Propiedades. Los alquenos se caracterizan por una elevada reactividad química y sus reacciones mayoritarias son de adición, contrarias a las de sustracción predominantes en los alcanos y son bastante menos reactivos. Punto de ebullición. Son un poco más bajos que los correspondientes alcanos y aumenta con el tamaño de la cadena. Dependiendo de su cantidad de átomos de carbono podrán ser gases o líquidos. Son insolubles en agua, pero son solubles en el éter, cloroformo o benceno, y son solubles en solventes no polares que son menos densos que el agua. Tienen una mayor acidez frente a los alcanos, fruto de la polaridad del enlace. Presentan polaridad molecular debido al enlace doble. Usos. El petróleo. Son frecuentes las reacciones de adición de los haluros de hidrógeno, de ácido sulfúrico, la oxidación, la hidroxilación y la polimerización. Esta última vital en la industria del petróleo y sus derivados, ya que se logran largas y resistentes cadenas de materia maleable, que son los plásticos. Usos. El petróleo. Son frecuentes las reacciones de adición de los haluros de hidrógeno, de ácido sulfúrico, la oxidación, la hidroxilación y la polimerización. Esta última vital en la industria del petróleo y sus derivados, ya que se logran largas y resistentes cadenas de materia maleable, que son los plásticos. Etileno. Se utiliza para producir polietileno, un polímero plástico que tiene una gran cantidad de usos como botes para envasar y bolsas de plástico. También se produce alcohol etílico y cloruro de vinilo. Alimentos. El etileno es utilizado en la maduración de frutos verdes como piñas y tomates. Alquinos. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace entre 2 átomos de carbono. Se trata de compuestos de ácido metaestables debido a la alta energía del triple enlace carbono-carbono. Su fórmula general es NH2N-2. Aquí podemos ver un ejemplo de un alquino. Se puede identificar gracias a que cuenta con uno o más triples enlaces, y el nombre de este enlace recibe el nombre de 2,7,7-trimetil-3,5-nonino. Características. Las características principales es que a partir del cuarto término al 14 son átomos de carbono líquidos. Del primero al tercero son gaseosos y de 14 para arriba son sólidos. Los alquinos son preparados en laboratorios puesto que no se encuentran en la naturaleza. Son inflamables y son incoloros e inoloros. Presentan insolubilidad en agua y son solubles en solventes orgánicos como el alcohol, éter y otros. Propiedades. Los puntos de fusión y ebullición son superiores a de los alquenos correspondientes con el mismo número de átomos de carbonos en la cadena. Se pueden hidratar. A los alquinos se les puede adicionar agua al igual que en el caso de la hidratación de alquenos. Esta reacción se cataliza por iones de tipo mercurio. Reaccionan con el boranio. También se le llama esto hidroboración de alquinos. Las terminales de alquinos tienen las características de poder reaccionar con borano, reacción que en la práctica es muy difícil de parar entre la parte del borano vinílico. Cuando se producen conducciones normales, el alquino puede experimentar una segunda edición al mencionar el boránico vinílico, así que a menudo puede evitar esa doble edición. Se utiliza borano con gran volumen para que se encuentren estéricamente impedido. Pueden sufrir una ruptura oxidativa. Los alquinos, al igual que los alquenos, se pueden romper debido a las reacciones en presencia de fuertes agentes oxidantes, como puede ser el ozono, pero en un triple enlace por lo general es menos reactivo que uno doble, produciéndose un bajo rendimiento de los productos de ruptura. Usos. La mayor parte de alquinos se fabrica en forma de acetileno. A su vez, una buena parte de acetileno se utiliza como combustible en las soldaduras a gas debido a elevadas temperaturas alcanzadas. PVC. En la industria química, los alquinos son importantes productos de partida, como por ejemplo en la síntesis de PVC, adición del HCl de caucho artificial. El grupo alquino está presente en algunos fármacos citostáticos. Los polímeros generados a partir de los alquinos, los polialquinos, son semiconductores orgánicos y pueden ser dotados parecido al silicio
aunque se trate de materiales flexibles y largos como lo puede ser el caucho.